La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos, señoras que hoy por hoy sufren de dolores articulares. Vamos a hablar hoy de un tema que parece ya viejo y gastado. Analizaremos el por qué tiene un destino en la química el que nosotros seamos bodega de químicos en patología que sí tienen solución. Hagamos una pausa y empecemos con tan apasionante tema. Vale decirlo porque es un sentir que he podido recoger en muchos pacientes, lo he recogido yo. El Ecuador vive otra instancia, otra temporalidad. Las épocas, las etapas pertenecen a la materia, pertenece a la vida de un aparato, pero la temporalidad es humana. Y el Ecuador está viviendo una temporalidad que no había vivido en los últimos 50, 60 años, y peor en los últimos 10, 14 años. Y es que el Ecuador ahora se sabe tiene dignidad, sabe tiene respeto, sabe que hay una dirigencia en donde es la juventud la que está caminando y liderando un país menoscabado por la vaya tarea que ha tenido cierta masa, cierta horda humana que no acabó de entender que los pueblos jamás se van a exterminar por el odio, por la corrupción, por la maledicencia del cinismo. Y el Ecuador es nuevo, y es nuevo porque hoy hay una juventud comprometida, una juventud que ha votado por la juventud y que quiere liderar a un país que envejeció justamente por aquello que asesina a los pueblos. Hoy tenemos la oportunidad gigantesca, única, de confiar en nuestros hijos y permitirles que sean ellos, con dignidad, con honor, con inteligencia, con sapiencia, con tecnología, puedan hacer de este Ecuador lo que siempre ha merecido ser, un centro, una luz de América. Y bien, amigos, hablar de la artritis es hablar de todo un proceso que el ser humano llevó durante miles de años. Se refiere en textos antiguos de la medicina china que tuvo que desarrollar mayor sabiduría en aquellas épocas o llamados periodos combatientes que llegaban hasta 300 años, en donde el ser humano tenía que confrontarse al frío, al calor, al hambre, porque así determinaba en las guerras que se sucedía incluso en generaciones. Y en ello la artritis o síndrome B, como se dice en la medicina china, ha estado ahí presente. Y la medicina china consecuentemente ha ido evolucionando en tratamientos que corresponda siempre, oigamos bien, al todo, no a la parte, no a la articulación, como así desgraciadamente se vino desarrollando en la medicina occidental. Tratar siempre la parte, no el todo. Poner ventilador para el humo, no tratar el incendio. Esto no me cansaré de decir después de tantos años de saber y recibir miles de pacientes que tienen el índice de diagnóstico de artritis reumatoidea, y que
desde que me gradué y hace muchos años, resulta que el tratamiento sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Corticoides, antiinflamatorios, analgésicos, y ahí a uno que otro médico se le ocurre la dieta. Pues la medicina con que nosotros, que hemos pasado los 65 años, ya no ejercemos aquella medicina con la que nos graduamos, ejercemos otra. Y esa es la del sentido común, el de inteligencia, incluso más la inteligencia emocional. Ya no vemos al aumento del tamaño de la articulación con los mismos ojos que nos enseñaron a mirar hace 50, 60 o más años. Ya no vemos el enrojecimiento de la piel, de la articulación, con el mismo susto y alarma con la que nos enseñaron a mirar. Ya no solo nos quedamos en el calor de la zona afectada. Ya no vemos que se diagnostica de artritis porque hay una limitación de la movilidad articular. Ya no solo diagnosticamos de artritis por un aumento del tamaño de la articulación, y en el caso de las mujeres muchísimo más, el de las rodillas. Hoy, la mujer de hoy que le duele las rodillas, ya no solo es el peso del dolor de su cuerpo en las rodillas, va mucho más allá. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Noti Hoy y el Dr. Rafael Bonilla Cortés continúan presentando Por la Salud y la Vida. Siempre se ha dicho que el origen de la artritis es una respuesta antiinflamatoria de la zona sinovial articular. Muchas veces vienen los exámenes de laboratorio y se determina que sí hay un proceso inflamatorio e inmediatamente se trata el proceso inflamatorio, pero rara vez se pregunta por qué ese proceso inflamatorio, por qué en una mujer se destaca ese proceso inflamatorio más en los dedos de la mano, y mostrando exacerbación de los nudillos, de los famosos nudos de Haberdine, o por qué es en el tobillo, por qué es en el codo, por qué es en la articulación coxofemoral, la articulación de la cadera, por qué es en la rodilla. Y nos encontramos, y así lo he podido yo recoger con el paso de los años, que muchos de ellos en la mujer, fundamentalmente en la mujer, se debe más a emociones, que es el organismo en el todo que sufre una inflamación. Antes se consideraba la rodilla o al codo el inflamado y el resto del cuerpo no. Hoy el inflamado es uno. Y hoy por hoy lo que distingue más al ser humano de hoy es un estado inflamatorio por la cantidad de agresión que recibe uno en forma externa, y en ello podemos decir a la cabeza la alimentación. El mundo de hoy vive un consumo de enfermedades causadas por las farmacéuticas. Si nos preguntamos cuál es la medicación para la artritis, vemos que es una medicación que el señalado paciente sufrido va a tener que tomarlo hasta que se muera, no antes. Ese es su destino y esa es la razón del por qué están los químicos para consumir. Somos convictos de la convicción de las grandes transnacionales que hacen del medicamento una forma de identidad del ser humano del mundo de hoy. En ello tenemos la agresión de microplásticos que, sin nosotros darnos cuenta, estamos asimilando, introduciendo a nuestro organismo lo que se equipara
en microplástico lo que vendría a ser una tarjeta de crédito. Y eso ha llevado hoy a que los tipos de inflamación, digamos artritis, tenga un tratamiento mucho más severo, mucho más duro, pero igual al que el paciente tiene que consumir durante prácticamente toda su vida. Entonces hablamos de toda la alimentación o aquello que recibimos del exterior, y en la cabeza están los plásticos. Luego de ellos está la alimentación procesada. Aquello que nos pone en un envase bien bonito siempre va a tener colorantes, anilina, preservantes, saborizantes. En donde compramos todo eso e incluso al pagar en la caja, el papelito que nos dan con tinta negra y nosotros lo estrujamos y lo botamos a la basura, si acaso nos estamos contaminando de plomo, de aluminio. Tan solo al estrujar el papel. Y eso va a provocar inflamación del organismo. Puede ser un momento a nivel intestinal, puede ser a nivel linfático, en donde la persona siente que le ha salido un ganglio en la ingle o bajo el arco maxilar, y luego le pasa. O pacientes que simplemente tuvieron una diarrea, que es una forma del organismo hacer lo suyo, de purgarse. Vale decir, no todas las diarreas son malas. Hay diarreas que el organismo necesita, pero ahí la industria, que frente a las diarreas, no manda a tomar un químico. Hoy, menos mal, existe la presencia de los probióticos, existe la presencia de medicina biológica, que ya ampara a lo señalado hace 3,000 años, escrito por los chinos. Si la digestión está bien, todo está bien. De ahí la importancia de cómo en la fitoterapia china, en la alimentación, existe la combinación, por ejemplo, de cerdo con cierta alga marina o con cierto hongo que viene en la naturaleza, y que el ciudadano, el tongchi chino, en su delgadez, no sufre de colesterol, no sufre de problemas de arterias. Para ahora en Occidente recién saber que el problema supuesto que nos arrinconaron del colesterol debía tratarse exclusivamente con un químico, que lo inventaron, y de ahí vino el señalamiento de que debe llegar en las cifras de colesterol máximo hasta 200. Si pasa de eso, debe tomar un químico prácticamente de largo. Y hoy vemos que el colesterol nunca fue el culpable. Al contrario, en el hombre, digamos, amigos, que el colesterol es el que nos ayuda, y más con la edad, a producir y tener testosterona. No olvidemos que el cerebro, en más del 65-70%, es grasa. Y si nos inhiben a consumir esa grasa, vamos a presentar disposición de desorden degenerativo de esa grasa llamado cerebro. De ahí la presencia de patologías que aparentemente no tienen razón, como es el Alzheimer. Hagamos una pausa, amigos, y entremos un poquito más profundo a ver qué es lo que nos han venido ordenando hacer. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 2269-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Hasta hace poco tiempo, respecto de una persona con artritis, y más con artritis reumatoidea, lo primero que se le prohibía eran las carnes, las grasas de origen animal, el té. Es cierto, los refrescos, claro, que tenían y que tienen gran cantidad de conservantes. Es fundamental que sepamos, y esto que viene ya casi un siglo, de saber que lo que causa inflamación, degeneración
y que llega hasta la tumoración y el cáncer es un pH ácido del organismo. Hoy, menos mal, una gran población mundial sabe de ello y busca evitar ello. Con esto de determinar lo que también a nosotros los médicos nos engañaron. El recetar tal o cual producto porque estaba hecho para resolver un problema de salud. Ningún médico que yo conozca ha tenido o tuvo la valentía de investigar ese producto. No, sin embargo, hay un país gigante que rechaza lo convenido en una organización mundial disque de salud, en donde ya nos predestinan a ponernos de acuerdo cómo proceder a la próxima pandemia, en que solo nos falta decirnos cuándo va a suceder, en una etapa que menos mal el mundo ya se ha enterado de la real verdad y las reales intenciones. En el caso de las enfermedades inflamatorias, no existe otra verdad más contundente, como la llevan en el Johns Hopkins, por ejemplo, de tratar a pacientes con el diagnóstico de inflamación, tratarlo como un todo, y no tan solo en el estado de inflamatorio, de incendio que se muestra en la rodilla y que se la trata a la rodilla. Jamás una parte va a resolver el todo. Siempre el todo va a resolver la parte. Es muy cierto que en la alimentación más es el dominio del consumo que la real intención de hacer nutrición. La idea es, y al hablar de artritis reumatoidea sobremanera, tener un organismo que haga cola en la farmacia. Cuando la solución en principio está en el propio organismo, de por ejemplo alguna vez, hacer una dieta de fin de semana con una purga a lo antiguo, con aceite de resino y el aceite de oliva. ¿Qué es esto de tomar en la noche? Y lo digo sin esperar. A las 10 de la noche, tomarse un medio vasito, unos 100 centímetros cúbicos de aceite de oliva. Está virgen si usted es detallista. Con un poquito, una cucharada de limón, en que usted toma el aceite de oliva y luego viene el limón. El momento que introduce puede sentir como que náusea. Si se golpea un poco el pecho, va a sentir que a veces se forma una burbuja en el esófago y se reviente esa burbuja, pasa y termina con esa sensación de náusea. Y se acuesta y duerme. Y a las 6 de la mañana, usted se va a despertar y se va a tomar 2 oncitas de aceite de ricino. Así igualmente con un poquito de limón luego. No más. Y deje ese día reposar, por eso lo digo fin de semana, y usted irá al baño. Tome agua, que puede ser hierbabuena. Mire, así le llama, hierbabuena. Y solo coma durante el sábado, domingo, o viernes, sábado, domingo, tan solo uvas. Tan solo fresas, tan solo arándanos, tan solo frutillas y agua. Y si queremos detallistas, agua de coco. Usted sentirá, y así lo he visto miles de veces, cómo hay pacientes que señalan que han tenido una diarrea que durante el día no saben de dónde sale. En principio de muy mal olor, y luego diarrea. Y muchos el día lunes aparecen con la expansa, que era el residuo y el bodegón de todas esas gelosas tóxicas, así llamadas, que es lo que provocaba ese estado de inflamación a través del sistema linfático y que producía variables en los exámenes de laboratorio de la sangre. Y ese organismo, ese color, esa piel, esas articulaciones,
tienen su variable. A ello, la acupuntura y la noble acción de mover energía medible en milivoltios va a provocar reacciones bioquímicas que el organismo lo recoge y vuelve una recodificación en el cerebro de volver a un equilibrio ácido básico que permita a ese organismo salir del proceso inflamatorio y comenzar a recodificar un estado de equilibrio de salud. La acupuntura va a provocarle, va a hacer que el organismo haga eso. No un químico, siempre digo, un químico ajeno a nuestra química. No. Ahí estamos haciendo verdadera sanación de esa persona. Y esa persona se da cuenta y valora cómo ve su piel, cómo nota la lengua, cómo ha cambiado, ya no está pesada, ya tiene un color rosado, hidratado, uniforme. Cómo la orina ya no tiene un olorcito y es de color ámbar, nada más. La acupuntura en esto, señalado en varios escritos de tratados de clínica de la antigüedad y de hoy, indudablemente, señalan que los procesos inflamatorios se deben resolver a través de individualización, acupuntura en esa individualización y fundamentalmente autoestima en ese organismo que ha tenido la oportunidad de renacer, de respirar a nivel celular, órganos, tejido, funciones, y permitirle que continúe con aquello que nació. El niño nace de un color y un olor extraordinario, y desgraciadamente un proceso de industrialización y de consumo ha llevado a que el ser humano se muera con un color y un olor que no se merecía. Y que no contentos con eso, incluso ya muertos, nos sigan introduciendo un químico como es el formol e igual nos pudramos. El ser humano debe salir de esta curva asesina del ser humano y su origen que nunca fue con enfermedad, siempre fue con la divinidad que implica cómo una célula pudo regenerarse hasta cumplir funciones que permitan a una masa de grasa crear arte, desarrollar sueños, permitirse evolucionar, en amor incluso. En la medicina en general, en el mundo en general, hay minerales que contribuyen a restablecer al organismo estas instancias que aquí sí vale y señalarlo con puntualidad, las emociones. A las mujeres le duelen las rodillas y la cadera porque viven en una angustia, en miedo y en ira reprimida. Y en el hombre, en cambio, la angustia, la tristeza e insatisfacciones que también motiva la ira, pero que son de otra índole en el pirata. Siempre las emociones han enfermado. Las emociones negativas, como la tristeza, la depresión, la angustia, el miedo, la ira. Y que siempre en la sanación vamos a buscar la alegría, la reflexión, el coraje, la fina determinación de ejercicio de ser. Estas 5 emociones en equilibrio va a permitir que el hombre no enferme. Pero el mundo de hoy no está hecho para eso. El mundo de hoy está para padecer con tecnología y cada vez más frustrante aquello que el hombre de antes no necesitaba. Las grandes obras de arte, las grandes textos de literatura de antes tenía como hacedor a un hombre que era mucho más intermediario entre el cielo y la tierra. Ahora no es así. Y vale decirlo, porque creo que me entienden. Qué fácil decir cuántos síntomas tiene la artritis, qué es lo que manda la medicina alquímica,
y que por ahí qué bien viene la medicina mediterránea. Sí, pero qué importante es que quede el mensaje, como ha sido siempre mi intencionalidad, de que usted pueda reflexionar y pueda desarrollar más amor propio. Y con ello pueda obtener el único tesoro con el que nacemos y que debemos morir. Morir en salud, Señor. Un infarto. Listo, hasta luego. Sin bombas, ni tubos, ni cosas por el estilo. Morir sin deudas casi, ¿no? No en un hotel, que es como quieren mostrarlo ahora a un hospital. Carísimo. Amigos, la artritis tiene solución. No es una patología irreversible, como nos señalan. La artritis tiene solución y está en la bondad de nuestro querer. Ahora viene el espacio de la reflexión. Y ahora, escuchemos un momento de reflexión con el que deje fluir su espíritu. Y amigos, ahora que el Ecuador está en un rumbo lleno de esperanzas, lleno de coraje, lleno de inteligencia, lleno de bondad definida, vale decirlo y decretarlo. Queda decretada que ahora vale la vida, que ahora vale la verdad, y que de manos dadas trabajaremos todos por la vida verdadera. Queda decretado que todos los días de la semana, inclusive los martes más grises, tienen derecho a convertirse en mañanas de domingo. Queda decretado que el hombre no precisará nunca más dudar del hombre, que el hombre confiará en el hombre como la palmera confía en el viento, como el viento confía en el aire, como el aire confía en el campo azul del cielo. Queda decretado que los hombres están libres del yugo de la mentira. Nunca más será preciso usar la coraza del silencio ni la armadura de las palabras. El hombre se sentará a la mesa con la mirada limpia, porque la verdad pasará a ser servida antes del postre. Queda establecida durante 10 siglos la práctica soñada por el profeta Isaías. Y el lobo y el cordero pastarán juntos, y la comida de ambos tendrá el mismo gusto, aurora. Por decreto irrevocable, queda establecido el reinado permanente de la justicia y de la claridad. Y la alegría será una bandera generosa, para siempre enarbolada en el alma del pueblo. Y amigos, ahora que el Ecuador está en un rumbo lleno de esperanzas, lleno de coraje, lleno de inteligencia, lleno de bondad definida, vale decirlo y decretarlo. Queda decretada que ahora vale la vida, que ahora vale la verdad, y que de manos dadas trabajaremos todos por la vida verdadera. Queda decretado que todos los días de la semana, inclusive los martes más grises, tienen derecho a convertirse en mañanas de domingo. Para que el Ecuador, esta humanidad, pueda tener lo que en nuestros corazones individualizados sea un corazón de patria, de anhelos, de trabajo, de esfuerzo, de autenticidad noble en nuestros actos. Eso es lo que tenemos, eso es lo que podemos hacer, ejercer y fluir. Buenos días. Noti Hoy presentó Por la Salud y la Vida con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.